Durante mi larga experiencia dando clases de Excel, uno de los temas que más problemas trae y que más miedo suele dar a los alumnos es la función si, especialmente cuando empezamos a trabajar con la función si anidada. En este vídeo pretendo aclarar de una vez por todas ciertos conceptos muy sencillos de la función si y ver cuándo es conveniente utilizarlas y cuándo es conveniente utilizar otras soluciones. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. Para el vídeo de hoy he decidido utilizar unos datos más lúdicos, algo que nos resulte un poco más agradable, algo más cercano incluso, que usar datos o bien de contabilidad o de poblaciones, cambios de monedas, etc. ¿Por qué? Porque considero que se trata de un tema que generalmente asusta un poco, por lo menos es mi experiencia como profesor, que asusta un poco a los alumnos, que es el tema de la función si y la función si anidada. Entonces, por eso he querido poner este ejemplo relativamente sencillo y que además todos vamos a entender muy fácilmente. Bien, se trata de poner en la columna E, donde aquí aparece ganador, la palabra ganador, el equipo que haya ganado, es decir, el equipo que haya marcado más goles. Como vemos, en la fila 2 tenemos el Alavés ha jugado contra el Getafe y ha marcado 0 goles cada uno. El Elche ha marcado 0 goles en su partido contra la Real Sociedad, que ha marcado 3 goles. Ese en la fila 3. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber quién es un ganador? Pues lo que tendremos que hacer simplemente será comparar los goles que han marcado. Y para ello yo pondría, si los goles que ha marcado el Alavés son más que los goles que ha marcado el Getafe, me tienes que poner que el que ha ganado ha sido el Alavés. Y cuando no, pues me pondrías lo del Getafe, ya que se supone que si no ha ganado el Alavés, ha ganado el Getafe. En realidad eso no es así, pero vamos a verlo de esta manera simple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente cuando el que ha ganado ha sido el equipo que jugaba en casa, es decir, el que ha marcado más goles, esto sale correcto. Por ejemplo, el Atlético de Madrid ha ganado 6-1 al Granada y entonces aparece como ganador. Lo mismo ocurre con el Barcelona. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando ha habido empate, por ejemplo, Alavés y Getafe, me da como ganador al Getafe, cuando en realidad han empatado. Y lo mismo ocurre con el Celta de Vigo y con el Huesca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esta de aquí, a esta fórmula que yo tengo aquí, le tengo que añadir algo para que sea capaz de discernir entre cuando ha ganado uno o cuando han empatado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo ahora simplemente en la segunda opción poner si, ¿qué es lo que hago? Si C2 es mayor que B2, es decir, hago la pregunta inversa, le digo, si B2 es mayor que C2, ponme que el ganador es A2, pero al contrario, si C2 es mayor que B2, es decir, si el Getafe ha marcado más goles que el Alavés, lo que haces es ponerme el nombre del Getafe. Y si no se da esa opción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a poner la etiqueta empate. Han empatado. ¿Vale? Entonces esto creo que es la forma más sencilla de entender cuándo hay que anidar funciones si. Es decir, yo aquí tengo 3 posibilidades, que es que gane el Alavés, que gane el Getafe o que empaten. Entonces yo evalúo la primera opción, que es que gane el Alavés. ¿Cuándo gana el Alavés? Cuando marca más goles que el Getafe, es decir, cuando el contenido de la celda B2 es mayor que el contenido de la celda C2. Y cuando eso ocurre, yo pongo A2. Bien, ahora, cuando eso no ocurre, pueden pasar dos cosas, que el Getafe haya marcado más goles que el Alavés, es decir, que el contenido de la celda C2 sea mayor que el de la celda B2, por lo tanto ahí el ganador sería el de la celda D2, o bien que hayan marcado el mismo número de goles, pero eso yo ya no tengo que preguntarlo. ¿Por qué? Porque ya le he preguntado si ha marcado más goles uno o si ha marcado más goles el otro. La única opción que queda es que hayan marcado el mismo número de goles. Entonces, si yo le doy aquí al Enter, como veis, aquí me aparece un empate. Si yo de aquí tiro hacia abajo,
pues vemos que ya está todo correcto. Vemos que hay un empate cuando han marcado el mismo número de goles los dos equipos. Tengo aquí el Valencia contra el Huesca, el Alavés contra el Getafe, tengo también el Valladolid contra el Celta de Vigo. Y luego el resto, pues son cuando ha ganado el equipo que más goles ha marcado. Entonces, como veis, este es un ejemplo muy sencillo de cuando hay que utilizar las funciones si anidadas, que es cuando tengo más de dos posibilidades. En este caso tengo tres posibilidades: que gane un equipo, que gane el otro o que empaten. Entonces, lo que tengo que tener claro siempre es que el número de posibilidades que yo tenga menos 1, es decir, en este caso tengo tres posibilidades, menos 1, ¿qué me va a dar? Dos funciones si. Es decir, tengo que utilizar dos funciones si. Es el número de opciones que tengo, en este caso 3, como digo, un empate, que gane uno o que gane el otro, son tres posibilidades. A ese 3 le resto 1 y me da 2, que es el número de funciones si que necesito. Entonces, como veis, en este ejemplo tan sencillo es donde reside toda la fuerza, toda la potencia de la función si anidada. Mucha gente considera, erróneamente, que la función si anidada es potente cuando se anida muchas veces, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hay que anidarla muchas veces existen otras opciones mucho más elegantes y mucho más cortas y que producen muchos menos errores que anidar, por ejemplo, 5 o 6 funciones si. Si os interesa este tema de cuándo hay que anidar muchas funciones si, cuándo no, etcétera, os voy a dejar aquí arriba a la derecha un enlace a una lista de reproducción en el que tengo las funciones de búsqueda de Excel. Entonces ahí hay una serie de ejercicios bastante completos en el que se ve cuándo hay que utilizar una función si anidada, cuándo hay que usar la función buscar v, cuándo hay que usar índice y coincidir, etcétera. Es decir, no hay que obcecarse con el uso de una función o de otra. Hay que ver cuál de ellas nos conviene más dependiendo del problema que tengamos que solucionar.